En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios, porque confiando plenamente en tu palabra, tú nos has dicho que cuando dos o más personas se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos y nosotros invocamos tu presencia y hacemos la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hoy día tenemos el tema propuesto que tiene por título Dar testimonio de la verdad. Y coincide no accidentalmente este tema con la celebración de la solemnidad de San Juan Bautista, que, como bien sabemos, es el último de los profetas del Antiguo Testamento y es el primero de los profetas del Nuevo Testamento. Es el que va a señalar a Jesucristo, a Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que ha bautizado al Señor, el que saltó de gozo en el vientre de Isabel ante la visita de María, el quien dijo que no era digno de desatarle las correas de las sandalias, quien señaló que tenía que él disminuir para que Jesucristo crezca, pero también quien envía a sus discípulos en la prisión a preguntar si él es el Mesías o hay otro. Y entonces definitivamente la vida de Juan Bautista, que la iglesia celebra con gozo desde su nacimiento y también en su martirio, es un acontecimiento muy importante si es que se trata de hablar de la verdad, porque Juan es profeta y lo propio del profeta es que da testimonio de la verdad, da testimonio de Jesucristo, porque sabemos bien que la verdad es una persona, es la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, que es la verdad, nos ha dicho que no hay criatura humana más grande, nacida de mujer, que Juan, pero que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Y entonces podríamos decir que hay una manera, diríamos, humana de aproximarse a la verdad, pero hay una manera sobrenatural de aproximarse a la verdad. Porque Juan también es el que da término al régimen de la ley e inicia el régimen de la gracia. Y ese régimen de la ley, en todas sus limitaciones, se pone de manifiesto en el juicio a nuestro Señor Jesucristo. El juicio a nuestro Señor Jesucristo, como ustedes bien saben, tiene dos partes. Es un juicio religioso y es un juicio político. Tiene dos componentes. Y por eso es muy importante, porque a veces, como mencionábamos la semana pasada y en otras ocasiones, al creer que podemos sustraer el reinado de Jesucristo, diríamos la verdad, de los elementos
que conciernen a la dinámica mundana, más específicamente a la política, es un error. Ya mencionábamos esta expresión de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que algunos quieren significar refiriéndose a que el ámbito de la política es independiente del reinado del Señor. Y decíamos que justamente Jesucristo es Señor, es Dios y Dios de todo, lo visible y lo invisible. Y no hay ninguna área de la creación ni de la dinámica de la criatura humana donde podamos sustraer al Señor. Lo único que pertenece a la criatura humana y que no es consecuencia de la presencia amorosa de Dios es el pecado, porque justamente el pecado es el rechazo a Dios. Es el uso desordenado de la libertad para anteponer los bienes pasajeros al Señor de la gloria, al Señor de todas las cosas. Pero bueno, señalado esto, repetido, porque creo que es conveniente repetirlo, volvamos al tema de esta dimensión, diríamos, religiosa y política del juicio que la criatura humana, el pueblo elegido, realiza con Jesucristo. Nosotros veíamos en estos discursos, en estos fragmentos del discurso del Sermón de la Montaña, que estamos siguiendo en estos días de feria, y más propiamente veíamos esa expresión que el Señor va a decir: con la vara que midan serán medidos. No te fijes en la mota del ojo de tu hermano, fíjate en la viga que tienes en el propio. Y efectivamente eso queda de manifiesto de manera flagrante en el juicio a Jesucristo, cuando el pueblo elegido juzga al Señor. Conocemos la historia, creo todos un poco, en los relatos que hay en los sinópticos y también en el Evangelio según San Juan, con algunas especificidades y diferencias. Pero primero se produce, diríamos, el juicio religioso. Pero antes de que se produzca el juicio, que se producirá la misma noche del jueves, luego de la cena, Jesús, sabemos bien, va con los discípulos a Getsemaní. Como veíamos en las charlas precedentes, los invita a hacer oración. Ellos se duermen y Jesucristo es aprendido. Y es llevado entre gallos y medianoche, se dice, pero justamente porque describe la realidad del juicio que se hace a Jesucristo. En la noche, y ese juicio terminará con el canto del gallo y la negación previa de Pedro en 3 ocasiones. ¿Quién llega a dar testimonio que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo? Pero volvamos, hermanos, al punto. Ese juicio que se produce la noche del Jueves Santo, la madrugada del Viernes Santo, tiene, diríamos, una confabulación previa que nos refiere San Juan. Porque luego de la resurrección de Lázaro, más propiamente, luego de que Jesucristo revive a Lázaro, nos va a decir el apóstol San Juan que muchos judíos se estaban convirtiendo. Y entonces
ese acontecimiento y la entrada de Jesús a Jerusalén triunfante va a hacer que se reúnan los miembros del Sanedrín, y ahí es donde Caifás va a pronunciar esa sentencia. Conviene que uno muera para que superviva, para que sobreviva la nación. Y el Evangelio según San Juan, que recoge esa afirmación, nos dice que eso lo decía Caifás porque en esos momentos estaba hablando con el carisma de sumo sacerdote. En esos momentos él tenía de turno. Pero diríamos, ya hay un antejuicio, ya hay una sentencia. Es más, Caifás les va a decir, ustedes no entienden. Preguntémonos, ¿por qué Caifás señala esa situación? ¿Por qué deciden la muerte de Jesús y de ahí en adelante están buscando cómo capturarlo? ¿En qué momento ofrecen que lo entreguen y cómo Judas se va a prestar? La razón es que este grupo del pueblo elegido, que eran los sumos sacerdotes, los fariseos y los escribas, que eran, diríamos, el grupo de la pirámide más alta del pueblo de la primera alianza en tiempos de Jesús, habían logrado, diríamos, un acuerdo, un pacto con los romanos, que a ellos resultaba conveniente, a ellos les resultaba, diríamos, adecuado. Ellos tenían una parcela de poder, negociaban con los romanos, negociaban con Herodes y tenían, diríamos, el templo y todo el comercio que se realizaba en torno al templo. Y Jesús va a expulsar, sabemos bien, a los mercaderes. Entonces Jesús pasa a ser un enemigo de ellos. Para ellos Jesús es una amenaza a sus propios intereses. Pero ante la entrada de Jesús en el templo y la aclamación del pueblo, antes de la Pascua, toda esa multitud de peregrinos, ellos temen, no sabemos si es que con realismo o más como pretexto, que se pueda producir una rebelión en torno a Jesús. Y entonces, diríamos, Jesús es visto como un, vamos a decirlo con términos actuales, como un golpista. Alguien que podía amenazar la estabilidad de las leyes, la ley que ellos consideraban que era su logro más alto y que ellos eran sus custodios y sobre todo su estatus particular. Y entonces, cuando se produce ya en el día jueves, viernes, ese juicio un tanto anómalo, irregular, aparecen las acusaciones contra Jesús. Pero las acusaciones contra Jesús no llevaban a una condena a muerte, porque lo acusaban de que Jesús había anunciado que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a reconstruir, que él estaba antes que Abraham, etc. Pero eran, diríamos, declaraciones no convincentes hasta que Caifás mismo realiza el interrogatorio. Y le dice, te conjuro por el Dios vivo, dinos si tú eres el Mesías, el que tenía que venir. Y Jesús le responde, tú lo has dicho, yo soy. Y se rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado. Se produce la condena religiosa.
porque la blasfemia tenía pena de muerte. Pero ellos no tenían la capacidad de condenar a muerte. Necesitaban del juicio, entre comillas, político. Aunque como vemos, el juicio que ellos realizaban también era político. Y en el juicio político, la acusación a Jesús es que Jesús es el Mesías, que Jesús es rey. Y ellos, que eran el pueblo elegido, el pueblo que esperaba al Mesías durante siglos, van a gritar: no tenemos más rey que el César. Es decir, renuncian a la esperanza mesiánica. Renuncian, podríamos decir, a su fe. Traicionan y declaran fidelidad a quien supuestamente era el pagano. Y van a decir más: caiga su sangre sobre nosotros. Y entonces podemos ver que la verdad es reemplazada por la conveniencia, es reemplazada por el cálculo de lo pasajero, de lo inmediato y de lo temporal. Es reemplazada, entre comillas, por una supuesta seguridad y paz, tranquilidad. Y en el diálogo que recoge el Evangelio según San Juan, de Jesús con Pilato, Jesús, además, ante la pregunta de Pilato, va a declarar que él es rey, que él tiene un reino, pero su reino no es de este mundo. Es decir, no amenaza a Pilato. Pero además va a señalar que él ha nacido para ser testigo de la verdad. Para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? ¿De qué verdad nos habla Jesucristo? ¿Y por qué los seres humanos? ¿Y por qué el mal uso de la libertad y muchas veces nuestros cálculos y conveniencias rechazan la verdad? Y la verdad tiene una doble dimensión. Una primera es que Jesucristo es el que tenía que venir. El Mesías esperado y no hay otro. Es el Hijo del Dios vivo. Es el prometido por todas las profecías, en quien se cumple todo lo anunciado. Y Él es quien nos revela a las criaturas humanas quién somos nosotros. Es decir, cuál es la verdad del ser humano. Y eso se va a expresar en la presentación de Pilato a Jesús luego de la flagelación y de la coronación de espinas, cuando les va a decir a la plebe: este es el hombre, ecce homo. Es decir, nosotros, todas las criaturas humanas, tenemos que ver nuestra realidad en Jesucristo, el inocente, el santo, el justo, el Cordero de Dios, que asume nuestras culpas, que asume nuestro pecado, que nos redime con su preciosa sangre. Pero esa verdad
muchas veces nosotros y las criaturas humanas no lo aceptamos. Veíamos en ese pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el mismo día de Pentecostés, ese discurso de Pedro, cómo él sale a esa multitud que está en Pentecostés. Cada quien, como sabemos, lo escucha en su propio idioma, y él les va a decir: a quienes ustedes mataron, el Señor lo ha resucitado, lo ha exaltado y está vivo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es un milagro patente, es el Señor quien lo ha hecho. Pero además, conviene que nosotros tengamos una luz en nuestra fe para comprender cómo en los acontecimientos cotidianos nosotros también rechazamos al Señor de distintas maneras. Algunas comentábamos el jueves pasado. Y también decíamos ya hace varias semanas, reiteradamente, y también lo volvemos a repetir, que nosotros estamos viviendo como humanidad, como país, un tiempo de prueba. Y de alguna manera se está produciendo un juicio a Jesucristo, presente entre nosotros en la Eucaristía. Conocemos bien, sabemos y hemos comentado también muchas veces cómo ese temor por acercarnos al Señor, ese dejarlo solo, es un juicio. Pero además mencionábamos cómo la coyuntura electoral también es una prueba y también estamos nosotros. Y también los dirigentes gubernamentales, políticos en nuestro país en estos momentos manifestando, no sé qué tan conscientemente, pero cosas que nos hacen ver cómo en la oscuridad y las tinieblas del misterio de la iniquidad del que hablábamos el jueves pasado, en estos numerales de la prueba final de la iglesia. Y les voy a mencionar algo que a mí me ha impresionado recientemente. Cuando leí, y hagamos un paréntesis, centrándonos en la coyuntura política, yo leí un mensaje en las redes sociales de Vladimir Cerrón, un tuit que tiene como título: Victoria de Pedro Castillo es única. Es un tuit extenso que se remonta a la historia del Tahuantinsuyo, a la liberación, etcétera, una serie de cosas propias de su ideología y de su visión de la realidad. Pero al final de ese mensaje, que no sé si ustedes lo han leído, y les aconsejaría que lo lean, si es que se puede, lo voy a reenviar para que se pueda compartir y ponerlo en pantalla, porque creo que nos ayuda a veces mejor en otras personas que en nosotros mismos darnos cuenta cómo es que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra mentalidad se mundaniza. Y a veces uno, como en espejo, la puede reconocer en otras personas. Si alguno de los hermanos que está en la administración
he copiado el mensaje al grupo que tenemos de WhatsApp. Si es que lo pueden poner en pantalla, ayudaría. Pero mientras que eso ocurra, vamos a ver la parte final. Les decía, solamente el último punto seguido. A ver si lo encuentro. A ver, por acá está. A ver, vamos a leerlo mientras que aparece en pantalla. A ver, vamos a ver, ¿de dónde les empiezo a leer? Los analistas y medios de comunicación de la derecha hacen lo imposible para romper la unidad del Frente Popular, cuyos principales miembros son Perú Libre, el Magisterio y el pueblo peruano. Infunden miedos, acusaciones, calumnias, amenazas de muerte, estimulan divisiones e instrumentan un terrorismo mediático para lograrlo, pero no lo lograrán, ni porque ni lo lograrán porque Perú Libre logró un vuelo histórico, y mientras los líderes comprendan, y esta es la parte que me llamó la atención, que la piedra angular de la victoria sigue siendo la unidad, la victoria será cierta. Y entonces a mí me llama la atención de este tuit que este señor, para él la piedra angular, claro, no es Jesucristo. Para él la piedra angular es la unidad de los que comparten su ideología. Y claro, uno lee eso y dice, está hablando entre comillas de personas, revolucionarios, marxistas, radicales, pero uno se sorprendería más cuando ve que hacen parte de esa unidad, no sé si consciente o inconscientemente. A ver, ponga la parte final simplemente y si es que la pueden marcar para que vean es un, es un mensaje amplio, ¿no? Pero acá la parte final donde está eso de, si lo subrayan con amarillo, esa de la piedra angular, la piedra angular. Entonces la piedra angular ya no es Jesucristo, sino es la unidad para una victoria temporal. Diríamos para el mesianismo, para el pseudo-mesianismo, el falso mesianismo. Pero les decía que esa unidad, y ustedes siguiendo las noticias, pueden minimizar ese mensaje, porque creo que ya todos lo han visto. Eso era lo que quería resaltar. Pero quiero hacer otro comentario en relación justamente a esa unidad, supuesto valor tan alto, porque la unidad es algo que efectivamente Jesucristo viene. Nosotros pedimos todos los días en la Eucaristía por la unidad y la paz. Pero es la unidad en Jesucristo, donde Él es la piedra angular. No es un antropocentrismo, no es la unidad entre criaturas humanas siguiendo ideologías y metas temporales. Pero claro, se desmiente en esta especie de fariseos del siglo XXI, porque esa unidad nos indica a los celotes, y esa unidad se ve de manifiesto, diríamos, en acuerdo con, por ejemplo, declaraciones de las potencias de la Unión Europea, del gobierno norteamericano, que supuestamente estas personas desprecian porque son los que de alguna manera representan el neoliberalismo. Entonces uno se pregunta, ¿y esas coincidencias por qué se dan? ¿Son porque comparten la verdad o porque comparten intereses?
conveniencias. Claro, no vamos a ir por el desarrollo de explicitar cuáles son esas conveniencias, esos intereses, el interés que tiene el Perú por los recursos naturales, especialmente el cobre, el oro, la coca, y el interés de algunos de hacer de eso, entre comillas, una legalización que genere ingresos importantes, sin importar, valga la redundancia, la vida, la salud de las personas que los consumen, porque en general no interesa a la criatura humana, no interesa el hombre. Y entonces, conectando con lo que veíamos el jueves de la semana pasada, nosotros vemos cómo algunas cosas que se anuncian en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, ya se van produciendo. Y que también esas supuestas ideologías que durante algunas décadas en el periodo de la Guerra Fría parecían como antagónicas y contrapuestas, y me refiero específicamente al marxismo materialista y el liberalismo, en realidad son dos caras de una misma moneda. Y en realidad se van poniendo de acuerdo todos los que llevan al juicio la verdad revelada en Jesucristo, la verdad de quién es el ser humano. Y por eso no es extraño y vale recordar que justamente lo que también se pensaba en las primeras décadas del siglo pasado, luego de que los países comunistas, empezando por la Unión Soviética, legalizaron el aborto, creían que eso era algo propio de los ateos. Pero al poco tiempo, el mismo año en que se legaliza el aborto, en 1920, se crea la transnacional más grande del aborto, que es la IPPF, la Planned Parenthood International. No en un país comunista. Y entonces nosotros vemos que ese proceso de ensamblar esas bestias de las que habla el capítulo 13 del Apocalipsis, cada vez está siendo más manifiesto. No es que recién está apareciendo. Y por eso tampoco extraña que en Italia se pretenda aprobar una ley de odio y que eso va a significar, por ejemplo, que algunos pasajes de la Escritura no se van a poder proclamar, sobre todo los que tienen que ver con la condena a los pecados contra el sexto y noveno mandamiento, porque se señala que esos son pecados de odio. Entonces, lo que vemos es que se va produciendo una serie de movimientos similares a los que se generaron en tiempos de Jesús para llegar a acuerdos de conveniencia. Pilato teme perder su estatus, siente temor, dicen los evangelios, cuando la plebe, la oclocracia y los partidarios de Barrabás y los sumos sacerdotes en ese juicio a viva voz piden la muerte, la crucifixión de Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que eso de alguna manera acontece también en cada persona. Y por mencionar solamente un ejemplo, no es un cálculo de conveniencia el que muchas veces los padres de familia, por ejemplo, cuando tienen sus hijos
jóvenes o en edad universitaria, no les escandaliza que sus hijos no se confiesen, no vayan a misa, no reciban los sacramentos, porque supuestamente están estudiando, están trabajando y están sanos, y no hay problema con que nieguen a Jesús. Y ellos que son la autoridad en la casa, que pagan los estudios con una fe apagada, pero no solo porque no asisten a la Eucaristía, a los sacramentos, sino una fe apagada porque está centrada en lo temporal, en lo pasajero, en lo inmediato, renuncian a la verdad y pactan por conveniencia, porque creen que es lo mejor. Es decir, ya no es Jesucristo la verdad. Nosotros somos jueces y nosotros decidimos cuál es la verdad. Y claro, la experiencia que estamos teniendo en la coyuntura electoral de alguna manera nos enrostra eso, por lo menos algunas personas que reclaman el tema de las irregularidades en el proceso electoral y cómo no se quieren examinar las pruebas, los padrones, dicen. Pero eso que está ocurriendo y que ha sido denunciado por este juez que ha declinado, eso está ocurriendo hace mucho tiempo. Por nosotros, contra Jesucristo. Pero claro, en ese caso optamos como Caifás. Es preferible que él muera, supuestamente para salvar nuestros intereses, nuestras conveniencias. Pero cuando se tocan los intereses personales, ahí sí hay reclamo. Va a ocurrir con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, que ese templo va a ser destruido. Ese pueblo va a perder su templo, va a perder a los sacerdotes, va a perder el territorio. Cuando Tito Vespasiano, hacia el año 70, se produzca la rebelión y la destrucción del templo, que hasta ahora solamente conserva un muro. Claro, el pueblo de Israel, ya al final de los tiempos, ha vuelto al territorio, luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero Jesucristo sigue siendo asediado, sigue siendo negado, también dentro de la iglesia, y también por nosotros, laicos y clérigos. Y entonces tenemos que comprender que esa apostasía de la verdad de la que nos habla el Señor en sus discursos escatológicos y que nos recordaba el catecismo como veíamos en esos 3 numerales, son muy actuales. Y con ese tuit de este señor Cerrón, lo que sencillamente se está manifestando públicamente es justamente ese mesianismo secularizado que el catecismo denuncia y que atribuye justamente al comunismo. Y claro, cuando vemos que países, no solo Venezuela, no solo Maduro, no solo Evo Morales, no solo Nicaragua, no solo Argentina, sino también el Departamento de Estado a través de su vocero y representantes de la Unión Europea coinciden, entonces vemos que el problema en realidad no es como tal vez muchos acá estamos viendo o creyendo,
que es un problema, entre comillas, de modelo económico, de constitución, sino es un problema de conveniencias y en realidad quien estorbe es Jesucristo, quien estorbe es la fe, quien estorba es la piedra angular, quien estorba es quien reclama ser la verdad, porque el ser humano no quiere la verdad de Jesucristo, quiere sus propios juicios, quiere sus propios cálculos. Es decir, estamos, hermanos, en un periodo, como hemos dicho, de prueba de nuestra fe, de prueba de la fidelidad. Juan Bautista va a ser decapitado porque denuncia el adulterio de Herodes y Herodías, que era la esposa de su hermano. Es decir, porque se atenta contra la familia. Y los atentados contra la familia, los atentados contra la vida, los atentados contra la verdad y la persecución que se desata cuando se denuncian los crímenes de odio por anunciar la verdad y no aceptar el chantaje del relativismo de la verdad, que nos retrotrae a una situación presocrática, prescientífica de los sofistas griegos, combatidos por los filósofos, nos hacen ver pues claramente que no les interesa la verdad. Y claro, entonces alguien habla de, por ejemplo, de criptoanálisis, de examinar pruebas y no les va a interesar, porque no interesa ni la verdad electoral ni ninguna verdad, no interesa a Jesucristo. Entonces estamos teniendo nosotros ya las manifestaciones en el Perú más claramente de lo que ya está aconteciendo en muchos lugares en el mundo, de, de esta, diríamos, de esta nueva era, que solamente se puede instaurar prescindiendo de Jesucristo, prescindiendo de la verdad revelada. Y ya han decidido que es mejor que Jesucristo desaparezca. Ya no se puede hacer en Cristo nacido de María Virgen porque muerto y resucitado ya no muere más, pero sí en su cuerpo, que es la iglesia, sí en los bautizados, sí en la fe de cada uno de nosotros. Y entonces creo que podemos señalar y repetir nuevamente lo que mencionábamos el jueves pasado, que la persecución tal vez no la tenemos consciente, pero que está desatada ya hace mucho tiempo y que nosotros tenemos que despertar y darnos cuenta para poder elegir. Si seguimos a Juan Bautista y tomamos conciencia que estamos en un desierto y anunciamos la esperanza ya no de la venida primera en la carne del Mesías esperado, sino de la presencia del Señor con nosotros y entre nosotros, en cada sagrario, en cada Eucaristía.
y que se nos comuniquen los sacramentos. Y entonces yo conversaba ahora con un padre de familia que me decía que estaba preocupado porque sus hijos no se confesaban hace muchos meses, que alguno de ellos todavía no había logrado recibir los sacramentos para completar su iniciación cristiana. Pero yo no sé si esa es una preocupación generalizada. Si es que los esposos están preocupados porque hace tiempo no se confiesan. Si es que los padres están preocupados por sus hijos porque hace tiempo que no se confiesan. Si estamos preocupados por nuestros amigos porque hace tiempo no reciben la gracia. En días de esta semana, no recuerdo si ayer o antes de ayer, ya se ha elevado el aforo para los templos en Lima al 40%. Y hoy me comentaban algunas personas que en muchos templos, hasta el presente, no se abren para celebrar la Eucaristía con público. Ya no es por la restricción, entre comillas, sanitaria, sino es porque nuestro temor o nuestra pérdida de fe está haciendo que no nos pongamos en servicio para llevar a Jesucristo como nuestra Madre Santísima, que corrió presurosa, apenas se enteró de que su prima estéril y anciana estaba gestando. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos si es que queremos ser testigos de Jesucristo o queremos ahorrarnos problemas y de repente nos sentimos cómodos, recluidos en nuestros hogares, con los distanciamientos sociales, con medios virtuales. Y por eso es que hoy, por segunda vez, estamos realizando nosotros, como muchos de ustedes saben, rosarios públicos, porque hay mucha gente que hace oración. Rosario virtual, las familias, muchos grupos parroquiales, muchos movimientos eclesiales. Aquí mismo, antes de las charlas, se hace rosario. Pero necesitamos además salir y dar testimonio de nuestra fe. Que vean que nosotros levantamos nuestros rosarios y que decimos a viva voz que Jesucristo es el Señor. No solo porque puede ayudar a muchas personas, sino porque nosotros tenemos ese mandato de ir al mundo y dar testimonio del Evangelio. Yo voy a dejar aquí mis comentarios para poder dar un espacio al diálogo si es que hubiera alguna pregunta. Solamente recapitulando. Nosotros somos una iglesia de testigos del Evangelio. Somos una iglesia martirial, porque martirio significa testigo. Y todos nosotros estamos llamados a dar testimonio. A veces el testimonio con los cercanos es más difícil. El mismo Señor nos advierte, nadie es profeta en su tierra. Pero ese testimonio con los cercanos, y me refiero al núcleo familiar, nosotros tenemos que entender que nuestra familia es más grande que las personas con las que tenemos vínculos sanguíneos o políticos, sino que nuestra familia está formada por todos los hijos de Dios. Y muchos hermanos nuestros están asediados décadas
tras décadas por estas bestias de las que nos habla el Apocalipsis y que atentan contra nuestra fe. De alguna manera, en medio de estas pruebas hay un despertar en la fe, tanto por la pandemia como por la misma coyuntura política, porque tal vez estas personas, muchas temerosas de un régimen político dictatorial, ateo, comunista, salen con esa motivación. Yo he tenido comunicación con varias personas que me dicen que antes de salir a las marchas quieren también rezar. Y entonces, definitivamente eso es movido por el Señor. Pero el Señor quiere que vayamos más allá de lo inmediato y de lo temporal. Y para eso nosotros necesitamos, por supuesto, recordar que somos asamblea, pueblo elegido, pueblo sacerdotal, sacerdocio real. Vamos a dejar a ver si es que hay algunos comentarios o preguntas. No sé quién está a cargo de la administración o de la moderación. Les agradezco por su paciencia. Me pongo a su disposición para ver si es que hay algún tipo de oportunidad de diálogo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, padre. Sí, tenemos algunas preguntas que han ingresado justamente en estos últimos minutos de su ponencia. Una de las últimas preguntas, que es la primera que se va a plantear en este momento, es, en estos momentos es innegable que el Perú está partido en dos. ¿Se podría decir que una de las partes tiene la verdad? Si la otra parte no tiene la verdad, entonces es una mentira. Se podría decir que esta otra parte, la que, digamos, defiende una mentira, ofende, en este caso, a Dios. A ver, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿estamos partidos en dos por motivos religiosos o por motivos políticos? ¿O por ambos? Nosotros, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, somos un país donde el 70% se declara católico. Entonces hay católicos a los dos lados de esa división, diríamos, a consecuencia de la segunda vuelta electoral. Hay católicos y hay, diríamos, evangélicos, protestantes, seguidores de Lutero en todas sus variantes o algunas otras confesiones. Y también incluso ateos y agnósticos. Entonces, la verdad es Jesucristo. Y yo replantearía más que decir dónde está la verdad. Yo diría, la consecuencia de esta división es que nos hemos alejado de la verdad. Nos hemos alejado de Jesucristo. Claro, unos de una manera más arrogante, con un discurso abiertamente ateo, enarbolando ideologías como el materialismo marxista, leninista, mariateguista, como dicen sus propulsores, sus promotores, pero también los que nos decimos católicos, practicantes, que están en ambos lados, pero que en realidad estamos anteponiendo lo temporal, lo pasajero al Señor de todas las cosas. Entonces, la respuesta que necesitamos es conversión, es arrepentirnos de nuestros pecados. Yo decía con ocasión de estos rosarios que hemos tenido en la calle Tarat, estos dos ocasiones, ¿no? El sábado y hoy día, jueves. Sábado de la semana pasada y hoy día jueves 24 de junio.
Yo decía, ¿por qué Tarata? ¿Qué significa Tarata? Tarata es un lugar donde, como ustedes bien saben, en el año 92 se puso un coche bomba que destruyó gran parte de las viviendas, departamentos y produjo muchos heridos y muertos. Fue una destrucción no por un hecho natural, sino por diríamos, una visión política, ideológica, contraria a la vida, creyendo que, entre comillas, el fin justifica los medios. Y efectivamente se produjo una reacción entre las personas que habitaban y que perdieron a sus seres queridos, empezaron a rezar con María. Y nosotros sabemos que la oración es poderosa. Ese mismo año se produjo la captura de la cúpula de Sendero Luminoso, como todos sabemos. Pero nosotros tenemos un antecedente, pre-Tarata. Yo les decía a estas personas que también hace cerca de 3 siglos, en el Perú, se produjeron destrucción de muchos edificios y muchas pérdidas humanas. No por causas, diríamos, sociales, políticas, ideológicas, el terrorismo, sino por un hecho natural, que fueron esos sismos, sendos sismos que dieron origen a que esa imagen bendita del Señor de los Milagros pintada por un esclavo de Angola hiciera que la ciudad descubriera que existía esa imagen, que atribuyó a un hecho sobrenatural que no sea destruida y dio origen a la devoción del Señor de los Milagros. Que en este año probablemente no salga a las calles, como ocurrió el año pasado, en sus fiestas tradicionales de octubre. Pero diríamos, el Señor como que nos ha anticipado que si nosotros no vamos a Él, de alguna manera nosotros estamos poniendo nuestro fundamento no en la piedra angular, no en el cimiento sólido de los apóstoles, sino en arena movediza. Y todo en cualquier momento se viene abajo. Porque ese edificio ensamblado no son técnicas, diríamos, antisísmicas. Ese edificio ensamblado se tiene que ensamblar en el amor, en el perdón, en la reconciliación. Eso es lo que corresponde al anuncio de Jesucristo. Ese fue el mensaje por el que para muchas personas en la primera alianza, en Palestina, en Jerusalén, Jesucristo era un estorbo. Y entonces nosotros tenemos que poner nuestra pregunta a cada uno en nuestra conciencia, como Juan Bautista que interpeló a ese pueblo, y nosotros preguntando dónde tenemos nuestro corazón. ¿En quién tenemos puestas nuestras seguridades? ¿De quién damos testimonio? Porque definitivamente los resultados de esta fragmentación y división, que no es reciente en el Perú, se ha puesto de manifiesto ahora de esta manera un tanto polarizada por las irregularidades como se mencionan y sobre todo por la perplejidad que produce el que veamos que hay gran inseguridad. Pero nosotros estamos fragmentados y divididos hace muchos años. Y claro, las ideologías atizan esa división.
la agudizan esas contradicciones, como dice el materialismo dialéctico, el materialismo histórico de la ideología marxista. Pero en realidad tenemos que darnos cuenta que esa ideología ha permeado a la derecha y a la izquierda, si es que queremos hacer esa división. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, testimonio de quién tenemos que dar y quién es la piedra angular, o si hay otra. Y yo no veo todavía una manifestación de fe que sea equivalente a las manifestaciones políticas. Es decir, yo veo a la gente en las calles gritando, no Jesucristo, Jesucristo nuestro Rey y Señor, sino yo veo que vienen gritando otras consignas. Y si es que estamos gritando otras consignas, no estamos escogiendo al Señor. Claro, alguien podría decir que en estos momentos la contradicción, el debate está centrado en el proceso que se da en los jurados electorales, en el Jurado Nacional de Elecciones, en los resultados de la segunda vuelta. Es cierto, eso es coyuntural. Pero ese es síntoma, no es causa. Y por eso es que nosotros tenemos que volver al Señor. Ese fue el llamado de Juan Bautista. Arrepiéntanse. Y el Señor también, muerto Juan Bautista, decapitado, empieza su vida pública y nos dice San Marcos, que él decía en su prédica, el reino está cerca, arrepiéntanse, conviértanse y crean en el Evangelio. Y entonces nosotros tenemos que hacer nuestra esa enseñanza. ¿Significa eso que nos hacemos de la vista gorda ante los problemas y escándalos que aparecen todos los días? No, por supuesto que no. Pero, ¿cómo corresponde a nuestra fe? Porque si no podemos ser arrastrados por ese huaico de confusión, de mentiras y de engaño. Entonces, a la pregunta directa, ¿quién es dueño de la verdad? Como le decía San Ambrosio o San Agustín, no es que nosotros buscamos la verdad que la persona amable de Jesucristo viene a nuestro encuentro. Nosotros no somos dueños de Jesucristo. Nosotros no somos dueños de la verdad. La verdad que nos hace libres es Jesucristo. Él es el dueño, Él es el Señor. Él es el Rey de la Gloria. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos nuevamente? Oración, conversión, penitencia. Parece poco, parece que eso no resuelve, parece que es, diríamos, poco eficaz en medio de las necesidades inmediatas. Y creo que nuevamente tenemos que decir, parece eso porque nos falta fe, porque nuestra esperanza es vana y porque nuestra caridad no es ardiente. Y si es que es así, necesitamos conversión. Y necesitamos oración para pedir por nuestra conversión y la conversión de todos nuestros compatriotas. Muchas gracias, padre. Natalie tiene una segunda pregunta. Buenas noches, padre. Buenas noches, Natalie. Buenas noches. Nos están preguntando de una persona dentro de su ambiente familiar, le están cuestionando muchas cosas, ¿no? Y ella nos pregunta, nos traslada una pregunta que le hacen en casa de cómo asimilar
que Cerrón o las personas que están con esta ideología comunista también son hermanos nuestros. Y por otro lado, nos preguntan acerca de la posición de la Iglesia, que en los años 90 se puso del lado de Mario Vargas Llosa y no de Fujimori. Y que se puede la Iglesia equivocar porque somos humanos cuando toma estas posiciones. A ver, la Iglesia somos todos los bautizados. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la Iglesia es la Iglesia peregrina, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante. ¿Ya? La Iglesia tiene una jerarquía. Nuestros pastores, los obispos, que cuentan con la colaboración de los presbíteros, de los diáconos, los religiosos y los laicos. Entonces, la Iglesia no es igual que los miembros de la Iglesia, porque el cuerpo de Cristo está herido, llagado, y nosotros, Iglesia peregrina, estamos en camino, en purificación. Entonces nosotros recibimos como Iglesia el depósito de la fe, la revelación y la Sagrada Escritura, y la Iglesia tiene un magisterio que no es la opinión de alguno de sus clérigos, sino es lo que la Iglesia peregrina, los obispos en comunión con el Papa, nos dejan como legado. Y en el campo social, político, eso se traduce en la doctrina social de la Iglesia, que es magisterio de la Iglesia. Y el magisterio de la Iglesia es, diríamos, como hemos comentado también, es el policy, no es el politics, esos acuerdos de con quién tiene empatía algún clérigo, tiene empatía algún obispo. Y entonces, efectivamente, esas empatías o esas coincidencias, entre comillas, no son magisterio y no son infalibles, no son fuente de verdad. Entonces nosotros creemos en la verdad de la revelación y la sagrada tradición que constituyen el depósito de la fe. Y el magisterio de la Iglesia está al servicio de ese depósito, para custodiarlo. Y cuando ocurren estas circunstancias de devaneos políticos, es pues un tiempo donde tenemos que hacer más oración, porque hay mayor riesgo de confusión y de escándalo. Y demos gracias por nuestra Madre la Iglesia. Ahora, claro, sin esos elementos uno empieza a analizar las coyunturas políticas de los pueblos, de los países, incluido nuestro país, a lo largo de su historia, y uno encuentra pues muchos momentos complicados, pero que no tocan en lo absoluto a nuestra Madre la Iglesia, sino simplemente a alguno de sus hijos. Ahora, dentro de los simpatizantes, diríamos, como había en la pregunta anterior, de cada uno de los dos, diríamos, partidos que están disputando la segunda vuelta, hay entre ellos personas de fe, con distintos niveles de maduración en su fe, muchos probablemente equivocados, en error, en tibieza, y muchos en la tentación de aprovecharse de la fe para, como se dice coloquialmente, llevar agua para su molino. Por eso es que constituye una prueba de nuestra fe, y lo que nosotros podemos ver es que en esa prueba
no estamos, diríamos, saliendo aprobados. Y por esa razón es que tenemos que hacer más oración. Por eso es que pedimos por la conversión. Porque justamente eso que señalaba Caifás, de conviene que uno muera, y que Juan el Evangelista, como hemos dicho, señala que lo decía proféticamente. Efectivamente, Jesús se iba a entregar voluntariamente. Y es la sangre de Jesucristo, no la que viene a condenarnos, a tomarnos cuenta por nuestra infidelidad y nuestro pecado, sino viene a purificarnos con los sacramentos de Jesucristo. Pero parte de este enfriamiento en la fe justamente esa idea de creer que la iglesia es antes que pueblo elegido una especie de ONG, de una organización meramente humana que tiene cálculos meramente temporales. Y por eso es que nosotros en esta prueba, la prueba de la iglesia en el Perú, de la iglesia en nuestras diócesis en el Perú, de nuestras parroquias, de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, de nuestros laicos comprometidos, es que necesitamos conversión. Entonces, una mera denuncia como fariseos señalando los errores de los demás, y no como los Sanagüín, como nuestra Madre Santísima, como Zacarías, como Isabel, como Juan Bautista, como el discípulo amado y las mujeres que se mantuvieron fieles, un puñado muy pequeño. ¿Qué hicieron? Se pusieron en oración, empezando por nuestra Madre, suplicando la efusión del Espíritu Santo, el perdón de nuestras infidelidades. Y nosotros ya tenemos suficientes elementos para darnos cuenta. Entonces tenemos que elegir. ¿Quién reina si nuestros cálculos de conveniencia y nuestras visiones temporales del mundo, o Jesucristo es el Señor, el Mesías, nuestro único Redentor, y no podemos y no tenemos a que esperar a otro? Entonces nosotros ponemos estos temas justamente para que en medio de esta terrible confusión nosotros podamos tener la seguridad de que si es que estamos en oración con nuestra Madre e imploramos perdón y le decimos al Señor, ten piedad porque hemos pecado contra el cielo y contra ti, y eso se manifiesta en esas divisiones que hay en el interior de las familias, en los centros de trabajo, entre los amigos, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todos los niveles. ¿Y cómo lo resolvemos? Volviendo a Jesucristo. Porque si no, vamos a creer, tenemos que optar por uno o por otro a ver quién tiene la razón, a ver quién tiene la verdad. Y la verdad no es algo que yo tengo. La verdad no es una deducción lógica, no es un silogismo. La verdad es la persona amable de Jesucristo. Así le responde él a Pilato. Para esto he nacido, para ser testigo de la verdad. Y nosotros solo podemos ser testigos de la verdad si seguimos a Jesucristo. Gracias, Padre. Otra pregunta es, sí, obviamente con el tema coyuntural, ¿no? A pesar de que esta oscuridad en la que estamos viviendo en este momento, y parece que nos olvidáramos que los cristianos, o sea, sabemos nosotros que Jesús ya triunfó, pero ¿acaso es este momento de oscuridad, digamos, el contraste que se necesita para que cuando venga la luz, cuando venga la verdad en la persona de Jesucristo, que pareciera que sentimos que se aproximara a algo, ¿no? Algo muy grande, sea más notoria y con eso se consigan conversiones reales? Es como decir, este es el contraste que se necesita para que los corazones duros realmente podamos convertirnos. A ver,
Es, claro, cada pregunta, yo no sé qué hay en el corazón de la persona que formula este tema, ¿no es cierto? Trato de responderlo según lo entiendo. Pero hoy día, 24 de junio, mejor esta noche, del 24 para el 25, en nuestro país y en el hemisferio sur, es la noche más larga del año. Es la noche de mayor oscuridad. De ahí en adelante, la oscuridad empieza a disminuir. Nosotros celebramos el 24 de junio en el hemisferio sur en invierno. Pero en el hemisferio norte están en verano. Es decir, para ellos en el hemisferio norte no es el día de la noche más larga, con mayor oscuridad, sino es el día de la mayor luz, con menor oscuridad. Entonces uno podría caer en una posición relativista y decir, bueno, depende de dónde estoy. Es una cuestión geográfica. Y es que justamente esta solemnidad y la figura de Juan Bautista nos hace ver que hay una realidad más allá de lo natural y de las acciones y de las obras humanas, y es que Dios está con nosotros. Efectivamente, para nosotros hoy, esta noche es la noche más oscura. Pero de aquí en adelante va a aparecer cada día más luz. Y para nosotros el día de mayor luz, el día más largo, va a ser el 24 para el 25 de diciembre, que es el día de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando aparece más confusión, más oscuridad, cuando parece que hay menos fe, cuando parece que todo está perdido, no significa que el Señor nos ha abandonado. No significa que el Señor se ha desentendido de nosotros y que no le importamos, como veíamos en el Evangelio del domingo pasado. Él está con nosotros. Pero claro, para las personas sin fe, para las personas que se han alejado del Señor, eso es incomprensible. La tempestad los devora. Pero el Señor nos ha escogido a nosotros portentosamente, dice el Salmo responsorial, como a Juan Bautista también a nosotros, para que nosotros como Juan Bautista seamos testigos de la verdad y seamos esa luz que necesitan nuestros hermanos. Entonces, cuando hay más tinieblas, cuando hay más oscuridad, no significa que el Señor no está, porque nosotros sabemos que Él es la luz. Así ocurrió también en Getsemaní. Estaban de noche, dice el Evangelio. Judas va con lámparas, con faroles, con los guardias a prender a Jesús. Va con faroles y con antorchas al que es la luz, porque Él es el que está ciego. Entonces el problema es nuestro. Y de otro lado, los que están en el hemisferio norte, que tienen más luz que nunca, igual que nosotros, tenemos que disminuir, como dice Juan Bautista. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Es decir, nosotros tenemos que hacer un camino como los anahuim. De alguna manera, lo que nos señala esta solemnidad es que todas estas pruebas es para que crezcamos en humildad y se doblegue nuestra soberbia, para poder agradar al Señor. Porque la fe, que es la luz, la lámpara que hay que poner sobre
no debajo de la cama, sino sobre el selemín. Es justamente la fe que ilumina nuestra razón. Y como escuchábamos también en estos días de esta semana que hemos empezado a leer el libro del Génesis a partir del capítulo 12 que nos relata la historia de Abraham. Abraham, que es nuestro padre en la fe, cree contra toda esperanza. Entonces tenemos que ponernos en camino. Y ese camino no es un desplazamiento físico, es ese ir a esa otra orilla, en ese camino que es oración. Y lo veíamos de manera muy hermosa el día de ayer en la oración de Abraham, que luego de que constata de que tiene muchos bienes temporales, se da cuenta que su vida es breve, que todos esos bienes no los va a heredar nadie de su carne, de su sangre. Y entonces le reclama al Señor la fertilidad. No quiere una vida estéril, como tampoco Zacarías e Isabel. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que igual que Abraham, que quedó adormecido en medio de esa oscuridad luego de haber descuartizado esos animales por la mitad, es el fuego, es esa llama de fuego, Él es el Espíritu Santo que pasa en medio. El Señor no está lejos, el Señor no está cerca. Nosotros somos los que estamos lejos, nosotros somos los que estamos ciegos. Y nosotros somos la esperanza, somos los enviados. Entonces no nos dejemos confundir por los devaneos y las discusiones de nuestros hermanos que por distintas circunstancias están viviendo en la tibieza o de repente inclusive han perdido la fe y aparecen como nuestros enemigos, porque ellos también en su ignorancia son víctimas del único enemigo de Dios y del hombre. Y por eso, y en eso consiste el hecho que nosotros digamos que esto es una prueba. Entonces, por eso es que llamamos a salir a hacer oración pública. No solo encerrados y pidiendo por nosotros mismos y por nuestros bienes temporales, sino reconocer que tenemos una multitud de hermanos, somos una familia más grande que la inmediata. Y es la de los hijos de Dios, que estamos sometidos a esta división, a esta fractura, que es como la de Caín y Abel. Pero la sangre de Abel clamaba por justicia terrenal. La sangre de Jesucristo viene a purificarnos, a redimirnos, a manifestar la misericordia del amor de Dios que puede más. Y entonces tenemos que preguntarnos si nosotros creemos en Jesucristo, si creemos que Él es el Señor, si en Él tenemos puesta nuestra confianza, o en nuestros cálculos de conveniencia, en nuestros devaneos. Entonces, si es que a alguien le parece, me resulta difícil llamar hermano, antes tendría que preguntarme, ¿soy cristiano? El Señor reina en mi corazón. Y si digo que sí, pero no puedo, es porque estoy viviendo bajo el régimen de la ley. Es decir, sé lo que se tiene que hacer, pero no soy capaz de hacerlo. Y entonces tengo que darme cuenta que tengo que nacer de nuevo para vivir en el régimen de la gracia, porque es Jesucristo quien nos hace capaces de amar como Él nos ama. Eso no es algo meramente humano.
Es el efecto de la gracia, es el efecto de su sangre preciosa. Es el fruto de la cruz. Es la manifestación del amor de Dios. Y por eso es que nosotros necesitamos pedir por perdón y conversión. Padre, gracias. Tenemos una siguiente pregunta. Patricia nos comenta: Padre, hace poco un familiar me dijo que si Castillo llega al poder es voluntad de Dios, que ya no hay que luchar, solo dejar que las cosas pasen. Ella pregunta, ¿qué podemos responder ante ese comentario? Nuestra lucha no es contra la carne, contra criaturas humanas. Es contra el pecado y contra el príncipe de este mundo que viene a engañarnos. Efectivamente, todo lo que ocurre en el mundo, en cada país, en cada familia, en cada persona, de alguna manera, es porque el Señor lo consiente, no porque Él lo manda. Pero eso no significa que nosotros vivimos en una actitud resignada al imperio de las ideologías, de la mentira, del engaño, del fraude, de las injusticias sociales. No, nosotros tenemos el deber de ser luz en medio de este mundo. Pero si es que ocurriera, que es lo más probable, que este señor asume el gobierno, lo que nosotros sabemos es que lo que se está manifestando es que nos falta purificación, como el exilio del pueblo elegido. De alguna manera, Jeremías es perseguido porque él anuncia la destrucción del templo y que serán llevados al exilio. Y Jesús también anuncia la destrucción del templo. Y también anuncia que van a sufrir la tribulación. Y nosotros veíamos el jueves pasado que justamente se anuncia una gran tribulación que es consecuencia de nuestros pecados. Entonces, si nosotros no queremos más sufrimiento, lo que necesitamos es conversión. Porque si no viene a través de Castillo, vendrá a través de cualquier otro. Porque el origen de todo mal, de todo dolor, de todo sufrimiento, de toda enfermedad, es el pecado. De Dios no viene ningún mal. Entonces nosotros tenemos que tener claramente cuál es el diagnóstico para que no nos quedemos en los sintomáticos. Y entonces lo que nos muestra la situación al presente es que tenemos que volver a Jesucristo nuevamente. Ni siquiera el problema es democracia, dictadura. El problema es Jesucristo o Satanás. O sea, la división que hay no es una división entre comillas, comunistas y capitalistas o demócratas. No, esa es la división del mundo. Nosotros sabemos que la división es pecadores arrepentidos versus pecadores contumaces, impenitentes, que se alzan contra el Señor. Porque todos necesitamos su salvación. Pero justamente estas circunstancias hacen que uno se confunda.
y que crea que lo único que nos puede unir es el fútbol. Quien viene a reunirnos es Jesucristo. Jesucristo llora cuando entra a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, no quiere la verdad. Y eso empieza por nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que este es un tiempo de conversión. Estamos viviendo una cuaresma que se ha extendido más de los 40 días. No empezando este año, sino ya vamos por segundo año de cuaresma. Entonces no nos fijemos en la viga, no nos fijemos en la mota de nuestros hermanos, sino en la viga que tenemos, es decir, la soberbia. Esa viga es la soberbia, que daña la fe, que impide nuestra conversión. Muchas gracias, Padre. Tenemos otros comentarios, pero son comentarios bastante largos. Ya por el tema de la hora, vamos a dejar la charla aquí. Pues agradecemos a todos los que se han conectado el día de hoy y le pedimos ahora sí sus últimos comentarios y su bendición, Padre. Vamos a terminar con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. No nos desanimemos, el Señor ya venció. Ya no estemos pensando, que somos derrotados. Nosotros los bautizados, los hijos de Dios, no somos derrotados. Nosotros somos herederos, miembros de la familia de Dios, pero peregrinos en este desierto en el que estamos siendo probados en nuestra fidelidad. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.